da pena esta charla después de comer, porque la verdad es que la charla, hacerla fue un reto. Ya hace unos años, cuando se hablaba de obesidad y de microbiota y de probióticos, hablábamos nada más en la literatura de 15 artículos, que eran los que habían estado moviéndose durante mucho tiempo. Y realmente, siendo esta verdaderamente una pandemia, por supuesto ha crecido también toda la información científica que hay alrededor. Voy a hablarles entonces de probióticos en obesidad. Debo partir de los conceptos, por supuesto, definitorios de obesidad y de en qué contexto vamos a dirigir la charla. Yo siento mucho calor, no sé si... No hay clima en el... ¿Hecho? Listos. Entonces, este gráfico es un gráfico muy general y tiene aspectos románticos sobre la microbiota, pero quiero que ubiquemos los contextos de qué vamos a hablar. Tenemos más de 100 trillones de microbios que viven en y dentro de cada persona y conforman la microbiota humana. Más de 10.000 diferentes especies microbianas en y dentro del humano que están demostradas, identificadas por estudios. Cada individuo tiene una microbiota intestinal única, similar a una huella dactilar. 95% de la microbiota está en el tracto digestivo. 5 a 1 virus, bacteria, están presentes en el tracto digestivo. Nosotros solo estamos hablando de bacterias, no estamos hablando de virus y su viroma. 1.3 más bacterias que células humanas en nuestro organismo, incluyendo las células sanguíneas. Si la midiéramos, daría 2.5 vueltas a la superficie de la Tierra la microbiota de cada uno de nosotros. Hay 150 genes microbianos perfectamente bien identificados contra los genes humanos. ¿Dónde voy? La microbiota humana puede pesar en un individuo adulto hasta 2 kilogramos. Nuestra superficie como adultos del tracto digestivo equivale a 2 canchas de tenis. 90% de las enfermedades actualmente están ligadas a la microbiota intestinal. Hablemos de la enfermedad de la que hablemos. El cuerpo humano tiene más bacterias que estrellas en el cielo, esa es la frase más romántica, y el microbioma es accesible actualmente, es manipulable más que los genes humanos. Vamos a hablar de microbiota, de microbioma y de metaboloma. ¿Qué es esto? Sabemos que el tracto digestivo está colonizado por bacterias, arqueas, hongos y virus. La microbiota es la presencia colectiva de todo este grupo de microorganismos en una comunidad, en un hábitat, en este caso en el intestino, y ya mencioné que hay más de 1000 especies identificadas y que pueden pesar hasta 2 kilos. ¿Qué es el microbioma? El microbioma son los genes que se han identificado de estos microorganismos. El viroma y el fungoma están todavía en fase de, ya tienen bastantes publicaciones, pero realmente lo fuerte de lo que estamos hablando actualmente en conocimiento es bacterias y arqueas. Y esto es el número total de genes de los genomas microbianos, que se tienen identificados más de 3 millones de genes. ¿Y qué es el metaboloma? El metaboloma es el trabajo de estas bacterias. El metaboloma es el conjunto de pequeñas moléculas químicas que están en una muestra biológica y que pueden ser aminoácidos o ácidos grasos de cadena corta. Es lo que hicieron esas bacterias, esos microorganismos en el tubo digestivo. ¿Qué sabemos de nosotros de forma evolutiva en el contexto de la microbiota? Sabemos que somos y tenemos una carga genética dada por padres y madres, o sea, la mamá y el papá que nos conforman. Sabemos que cómo se encuentra la madre previo al embarazo, durante el embarazo, si usa antibióticos, si usa medicamentos, desde estatinas, antihipertensivos, el tipo de dieta que lleve, si la actividad física que tenga, las infecciones que tenga durante el embarazo, van a impactar en los genes de los microorganismos maternos y estos en los del futuro bebé. Está perfectamente documentado. La ruta de nacimiento también la tenemos identificada y lo que sabemos, el aspecto que quiero enmarcar, es lo que sucede de forma evolutiva en cada uno de nosotros como individuos en esta escala, en esta línea de vida, con el empleo de antibióticos, dieta, nutrición, la geografía, que parecen ser los fenómenos que más impactan en nuestra vida diaria para nuestra microbiota. Y desde ahí vamos a hablar sobre obesidad. Sabemos que esos millones de bacterias que tenemos y que conforman a la microbiota intestinal
tienen y aportan para nosotros su propio catálogo de genes, esto desde distintas fuentes genéticas. ¿Y por qué? Porque van a trabajar para nosotros, insisto en esta idea. De ellos y gracias a ellos obtenemos energía. Un aminoácido que nos da energía es lisina. Nosotros si la consumimos no la procesamos, a no ser que las bacterias la procesen. Digestión de alimentos, desintoxicación, producción de componentes bioactivos, asimilación de nutrientes necesarios para el organismo. Pero quiero que se queden con 3 conceptos básicos en microbiota. ¿Qué necesitamos tener? Muchos, diversos y cantidades de microorganismos. 3 conceptos asociados a la microbiota son abundancia, riqueza y diversidad bacteriana. Eso parece ser que mientras estemos a más, vamos a estar más hacia la salud, dependiendo si está esto en equilibrio, que si estamos a menos en proporciones. Recordar las funciones desde el aspecto metabólico, porque es hacia donde voy en obesidad. La microbiota intestinal va a tener influencia en distintos órganos. Sí, metaboliza cerca de 100 gramos de alimento que no podemos digerir, va a proveer ácidos grasos de cadena corta, le da energía al enterocito y a nosotros, sintetiza aminoácidos esenciales, sintetiza vitamina K, vitamina B12, va a metabolizar moléculas esteroides desde ácidos biliares hasta hormonas sexuales, va a proteger contra patógenos, va a construir nuestro sistema inmune, está involucrado en el metabolismo de energía, promueve la síntesis de serotonina, interviene en las funciones gastrointestinales y tiene que ver con cognición y con comportamiento. Sabemos que en cuanto a ácidos grasos de cadena corta, propionato junto con otros ácidos grasos de cadena corta va a estimular a nivel metabólico la gluconeogénesis intestinal. Va a regular la glucogénesis hepática y va a causar adiposidad y disminución de la glucosa sérica. Son conceptos que vamos a manejar en obesidad. Incrementa la sensibilidad a insulina y se le considera al propionato como el sensor de la saciedad. Si hablamos de butirato, desde el punto de vista metabólico, son la fuente de energía preferida de los colonocitos, va a interactuar con el sistema inmune por activación de los linfocitos reguladores T, va a favorecer la activación e inhibición de macrófagos y va a fortalecer la barrera intestinal, que es un concepto muy importante en obesidad y en síndrome metabólico. Sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno va a producir componentes tóxicos. Hay bacterias que producen componentes tóxicos y hay bacterias que los degradan y los eliminan. La excreción de sulfuro de hidrógeno va a incrementar la ingesta de proteínas, va a darnos necesidad proteica. Hay diversas vías de producción de hidrógeno de sulfuro por microorganismos intestinales. Se tiene la peculiaridad de obstaculizar la oxidación de butirato, que quedamos que era lo mejor en ácidos grasos de cadena corta. Este lo bloquea y va a estimular la síntesis de metabolitos que promueven el crecimiento de patógenos. Serotonina, triptofano, y algunos de ustedes ya habrán ubicado la entidad clínica del síndrome de intestino irritable. La serotonina es sintetizada por células enterocromafines, están en el intestino, por eso es que también es un órgano neuroendocrino. Va estimulada por metabolitos microbianos específicos, va a regular el movimiento intestinal, pero también tiene que ver con la sensibilidad y es relevante en patologías funcionales, en concreto en el síndrome de intestino irritable. El triptofano es transformado por indóles que van a contener componentes activos de donde se derivan serotonina. Y recordemos que el intestino tiene múltiples receptores de serotonina. Metaboloma, ese trabajo y el desarrollo temporal de la microbiota intestinal en humanos. Hemos visto el gráfico de Mitsuka de 1999 de cómo vamos evolucionando y adquiriendo y perdiendo conforme ganamos edad o envejeciendo, va cambiando nuestra microbiota. Ese gráfico de Mitsuka, traspólenlo a un gráfico metabólico. ¿Qué es esto? En el primer año de vida tenemos más bacterias que en diversidad se encargan de ser buscadores de glicano, de biosíntesis de vitaminas. Entre el primero y el quinto año crecen mucho las bacterias que están dedicadas a fermentar, metabolizar cisteína y a favorecer la biosíntesis de folato, y en ello mucho del desarrollo, no solo neurológico, sino de talla. Entre los 5 y los 12 años antes de la etapa puberal hay más bacterias que están involucradas en la biosíntesis de cobalamina, biosíntesis de folato, biosíntesis de vitamina B12. Y una vez que se tienen 12 años y estamos en la edad adulta, estamos aquí. Hay más bacterias encargadas de la fosforilación oxidativa, de la biosíntesis de lipopolisacáridos, del ensamble flagelar, de la biosíntesis de esteroides y de la degradación del RNA. Pero fíjense ustedes,
Este metabolismo, en esta fase muy particular, está muy relacionado con lo que comemos, independientemente de toda la escala de vida que ya nos mencionaron. Si tenemos una dieta occidental, se tiende más a tener degradación de glutamina, degradación de aminoácidos, catabolismo de azúcares simples, biosíntesis de vitaminas, metabolismo genobiótico y metabolismo de sales biliares. Y si tenemos una dieta no occidental, parece ser que hay un metabolismo más hacia glutamato sintetasa y hacia alfa-amilasa. Conforme avanzamos en edad y envejecemos, a partir de los 70 años, baja nuestra diversidad bacteriana y se incrementan, hay una caída significativa del grupo de las bifidobacterias y lo que sucede es que hay una reducción en la capacidad de fermentación. Esto es en términos generales. Esto es el curso evolutivo del trabajo que hacen las bacterias en la edad. Sabemos que si hay equilibrio, homeostasis entre las bacterias, entre la densidad y diversidad bacteriana, que si bien no hay un estatus de eubiosis, porque tu eubiosis es distinta a la mía, pero si estamos en equilibrio, vamos a tener una inmunidad correcta, un metabolismo correcto y un eje cerebro-intestino en funciones óptimas. En cambio, si hay disbiosis, explicaríamos enfermedades alérgicas y asma, enfermedades autoinmunes, disfunción cognitiva, disfunción a nivel de salud mental, estrés y, ¿por qué no?, obesidad y desórdenes metabólicos. Y desde este aspecto es donde se ha trabajado en la modulación de la microbiota con la dieta, prebióticos, probióticos y trasplante de microbiota fecal. Este artículo es muy reciente, esta publicación es de este año, hace un mes, donde explica qué tenemos que considerar cuando estamos hablando y tratando de valorar los aspectos de función y composición de la microbiota que está implicada en enfermedades. ¿Qué tenemos que considerar? Si hablamos solo de la microbiota, riqueza, diversidad y abundancia. Abundancia de ciertas especies, por ejemplo, Akkermansia mucinífila, que tiene o bien una microbiota que sea metabolómica y que sea más productora de ácidos grasos de cadena corta. Y si estamos hablando de microbiota en relación con el paciente, tenemos que entender al paciente en estilo de vida, si hace dieta, si hace ejercicio, qué factores intrínsecos están asociados, la edad, no es lo mismo una mujer premenopáusica que una mujer posmenopáusica, género, genética, el estatus de salud, obesidad, comorbilidades, farmacología, respuesta inmune, endotoxemia. ¿Qué es lo que queremos hacer o desde qué punto? Las intervenciones de la microbiota que van a modular la microbiota pueden ser, hablando de aspectos metabólicos, la pérdida de peso, la restricción calórica o cirugía bariátrica. Probióticos, prebióticos, la siguiente generación probiótica, donde vamos a mencionar y van a escuchar mucho Akkermansia mucinífila, intervenciones dietarias y trasplante de microbiota. ¿Buscando qué? Buscando a nivel de la microbiota un cambio en el ecosistema microbiano, un cambio en la diversidad, un cambio en la abundancia de bacterias benéficas y un cambio en la concentración de metabolitos. ¿Y en el paciente qué queremos? En el paciente queremos disminuir la endotoxemia, un estado tóxico interno, e impacto en el metabolismo contra sensibilidad a la insulina, impacto en el sistema inmune, reducción de enfermedades emergentes. Esta tabla, este contexto es cuando hablamos de microbiota, en lo que tenemos que pensar en nuestras intervenciones. Esto, por supuesto, en este escenario está por demostrarse en estudios en humanos para que sea perfectamente sostenible. En este gráfico hablamos de cuando hay un desequilibrio de la densidad bacteriana, ¿impacta en la fisiología intestinal? Sí, siempre. Esto desde incremento en la permeabilidad intestinal, alteración en la motilidad, incremento en la sensibilidad, disregulación inmune o modulación del eje cerebro-intestino. ¿Y cómo? Desde incrementar, por ejemplo, la distensión colónica o aumentar la inflamación intestinal o aumentar los linfocitos CD3, CD4, CD8 en la lámina propia o aumentar la biosíntesis de 5-hidroxitriptamina que va a incrementar con incremento en la división y en la diferenciación neural. Sí, pero quiero que se fijen en lo que les enmarqué. Permeabilidad intestinal. Cuando se usan algunos medicamentos y en algunos estatus metabólicos, como es el de la obesidad, hay un aumento en la permeabilidad intestinal, esto es, hay una pérdida en la vecindad enterocito con enterocito, esto le da permeación al medio y ¿qué sucede? Hay una baja expresión de proteínas a nivel de las uniones estrechas en la zona occludens tipo 1, hay una baja en la concentración de butirato bacteriano, hay una menor capa, una capa mucosa muy delgada y hay un aumento bacteriano en la degradación de mucina. Quédense, sí, con la permeabilidad intestinal, pero parte de la permeabilidad intestinal, quédense con este concepto.
La densidad de la capa mucosa es parte de la barrera intestinal, no solo el epitelio. ¿Qué sabíamos de obesidad? Obesidad lo manejábamos todos desde estos aspectos. Genética, el balance hormonal, las actividades físicas, la dieta, el estrés oxidativo y la hipoxia, inflamación, infecciones, toxinas, insulina, resistencia a hiperglicemia y factores epigenéticos. Y tal vez aquí en factores epigenéticos nos quedábamos con microbiota, pero no sabíamos ni hacíamos nada desde este aspecto terapéutico. ¿Qué nos dice los estudios de proyección sobre el rango de obesidad que vamos a tener para el 2030? Mi país sale ahí, mi país es el país número 1 en diabetes. Pero ustedes pueden ver que está Estados Unidos, México, Inglaterra, Canadá, España, Francia, Suiza, Italia y Corea. Si bien los países que tenemos más obesidad son Estados Unidos y México, el proyecto, no hay más datos estadísticos, pero la proyección a futuro de obesidad, al menos en mi país, es terrible. ¿Cómo se está estudiando desde la microbiota todo lo que es obesidad? Hay 4 líneas de trabajo en obesidad. Desde la composición de la microbiota intestinal, el impacto de la dieta en la microbiota, porque son las intervenciones que se tiene, la manipulación de la microbiota, o bien ubicando cuáles son los mecanismos ligados a la microbiota y a la obesidad. Recordar que un escenario de síndrome metabólico es el del hígado graso. Todo paciente que tiene síndrome metabólico va a tener no solo bajos niveles de LDL, de HDL, altos niveles de LDL, un índice cintura-cadera incrementado, puede o no tener hipertensión arterial, pero lo importante es que siempre que se busca en un síndrome metabólico alteraciones a nivel o depósito graso y graso hepático, siempre vamos a encontrar no necesariamente esteatohepatitis, pero sí depósito graso. Y sí sabemos que el paciente que tiene depósito graso tiene una firma característica en la microbiota. Hay cambios en poblaciones, en diversidades, recuerden los 3 conceptos básicos: abundancia, riqueza y diversidad. Hay un incremento en proteobacterias, hay un incremento en Escherichia coli y hay un descenso de Firmicutes. Esto puede ser la línea futura de investigación para no ser invasivos y a lo mejor no llegar ni a fibrotest, ni a fibroscan, ni a una biopsia hepática, cuando nosotros logremos tener prácticamente estas huellas microbianas para ubicar patologías. Si hablamos de microbiotas en obesidad, estamos hablando de un fenómeno que se llama inflamación o endotoxemia. Los efectos proinflamatorios y metabólicos que son secundarios a desequilibrio, a disbiosis, están perfectamente observados en los modelos de obesidad. El uso y la manipulación de antibióticos a bajas dosis sabemos que incrementan la adiposidad, tienen impacto en los ácidos grasos de cadena corta y en la regulación del metabolismo hepático, tanto de lípidos, de triglicéridos como de colesterol. Cambios en la conducta y expresión de los genes cerebrales también se han demostrado a este nivel. La expresión de factor de crecimiento neuronal cerebral está derivado del factor neurotrófico a nivel de la corteza del hipocampo. Se ha visto como un fenómeno presente en pacientes que tienen depresión y ansiedad, pero que también tienen obesidad, así como cambios en la liberación del cortisol, que tiene impacto en la función cerebral, en la regulación endocrina y en el eje no solo cerebro-intestino, sino en el eje hipotálamo, pituitaria, adrenales. Sabemos que hay diversas publicaciones. Antes mencionaba que aquí había un número 15, esta diapositiva cambió. Hay cientos de publicaciones en obesidad y microbiota que describen los cambios de la población bacteriana en obesos, en sobrepesos y comparativamente con sujetos delgados. De esto, lo que destaca es que sí sabemos que hay una disminución en la diversidad bacteriana que está asociada. Algo que se ha visto en la literatura en este rubro es intentar buscar el malo, y resulta que hay muchos malos. Los firmicutes por ahí mencionaron, los firmicutes no son malos. En los firmicutes y en los bacteroidetes hay buenos y malos. Estos son nada más grupos bacterianos, o de hecho son filos. Pero por ejemplo se ha visto, o se ha atribuido que Staphylococcus aureus puede ser el malo en la película de la obesidad y que pudieran haber buenos como los grupos de las bifidobacterias. Y por esto estos puntos suspensivos, porque existen verdaderas controversias entre bacteroidetes, lactobacilos, entre estas ponderancias de firmicutes y bacteroidetes. Lo que sí sabemos es que algunos componentes que están presentes en la microbiota intestinal van a jugar un papel determinante en la obesidad y en la diabetes. Y recuerden que si decimos algunos componentes, estamos hablando del trabajo que se llama metaboloma. Por favor.
La dieta, es el principal participante en la modulación de la microbiota y de la microbioma intestinal en composición, en funcionamiento y va a estar relacionada con distintos desórdenes metabólicos. ¿Qué sabemos de estudios en obesidad? Hay suficiente sustento de que la disbiosis puede revertirse en los pacientes obesos tras la pérdida de peso. Estos son estudios que se han hecho en pacientes en los cuales se han sometido a cirugía bariátrica y cambian las densidades proporcionales entre firmicutes y bacteroidetes. Si sabemos, por ejemplo, que el trabajo de la mayoría de los firmicutes a nivel metabólico es extraer más energía de los alimentos que son ricos en grasas van a favorecer per se la resistencia a la leptina y por lo tanto van a inducir hiperfagia. Este escenario va a favorecer esto que llamamos endotoxemia metabólica, que es un término que ha dejado de usarse, que promueve la obesidad por la producción de endotoxinas y va a incrementar la permeabilidad intestinal. Este es un trabajo seminal, es del 2012, pero es un trabajo seminal donde se encontró la perfecta asociación entre 22 especies bacterianas con síndrome metabólico. Y vamos a encontrar, por ejemplo, hiperglucemia. ¿Cuáles son las bacterias o los grupos bacterianos que están incrementados? Hipertrigliceridemia, ¿cómo están incrementados los grupos bacterianos? Colesterol HDL bajo en síndrome metabólico y cómo están involucradas las presencias de otras bacterias. Esto es importante porque finalmente, si bien es una entidad que también tiene varias maneras de reflejarse y de expresarse, vemos que sí tiene también una diversidad de impacto en las bacterias. Como pueden ver ustedes en este gráfico, hay bacterias que están disminuidas e incrementadas, por ejemplo, al consumo de dieta alta en grasas o consumo de dieta alta en grasas y además consumo alto calórico, o bien la reducción de carbohidratos o la restricción de calorías, el uso de carbohidratos complejos, las azúcares refinadas, qué pasa con los vegetarianos, por ejemplo, qué bacterias son las que disminuyen. Todo esto tiene que ver con un aspecto metabólico y de funcionamiento. Sabemos también, por ejemplo, que los lipopolisacáridos están relacionados con inflamación. Esto porque a partir del aporte dietario y a nivel de la luz intestinal van a favorecer, disminuye la fosfatasa alcalina, se van a transportar kilomicrones, hay una translocación bacteriana, hay una activación inmune a nivel de los macrófagos y por supuesto se van a liberar factores inflamatorios. Esto sucede solo por el simple hecho de comer una dieta alta en grasas o con lipopolisacáridos altos. Estos niveles de lipopolisacáridos que favorecen la endotoxemia están relacionadas a la ingesta directa de grasa, a la expresión de obesidad y a la resistencia a la insulina, y estos son algunos trabajos. Endotoxemia que correlaciona con la ingesta de grasa en hombres sanos, endotoxemia que correlaciona con obesidad sistémica y tejido adiposo en mujeres obesas embarazadas, endotoxemia y correlación positiva con insulinemia, glicemia, colesterol total, hipertrigliceridemia en pacientes que son diabéticos. Hay mucho en la literatura, muchísimo. Sabemos también, por ejemplo, que en el tubo digestivo, siendo este un órgano endocrino, las bacterias van a producir neuropéptidos y van a tener neuroreceptores que pueden ser estimulados. Este concepto es muy importante porque sabemos que las células endocrinas le van a expresar genes que son genes proglucagón y que van a favorecer la liberación de péptidos similares a glucagón tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la relevancia en esto? Lo que está en el cuadro. Los péptidos similares a glucagón tipo 1 van a generar satisfacción, saciedad. Esto incrementa funciones, disminuye los lípidos hepáticos y parece ser que es hacia la salud. Sin embargo, si hay una expresión de péptidos similares a glucagón tipo 2, estos van a incrementar una proliferación de células intestinales y la función de barrera. ¿Qué sabemos de las bifidobacterias y obesidad? El número de bifidobacterias en el bebé va a correlacionar de forma inversa con la obesidad en la infancia. El efecto antiinflamatorio disminuye con la edad. El número de bifidobacterias es menor en pacientes obesos que en delgados y en pacientes que tienen diabetes comparados con los que no tienen diabetes. Y también surgen, en base a los análisis metagenómicos de la microbiota, cómo hay aspectos novedosos, que esta data es del 2010, no son tan novedosos, cuando se encontró, por ejemplo, que Fecalibacterium prausnitzii y Akkermansia mucinifila son dos bacterias que están asociadas no solo a un estatus antiinflamatorio de estar delgado, sino también de estar en estatus de salud. Esto sugirió en ese entonces que podrían ser biomarcadores de salud ante la presencia.
Sabemos que Faecalibacterium prausnitzii correlaciona de forma inversa con diabetes mellitus, que está directamente ligada con la reducción de inflamación de bajo grado en humanos obesos que se someten a cirugía bariátrica. O bien, en ese entonces que Akkermansia mucinífila correlacionaba de forma inversa con la ganancia ponderal en mujeres embarazadas. Este gráfico, ya lo vimos, es la intervención de qué es lo que sucede cuando se usa un antibiótico y cómo se pierde parte de la microbiota. Esto lo enlazo porque van a encontrar artículos sobre uso de antibióticos e inducción de obesidad. Cuando nosotros inducimos disbiosis, depresión de la microbiota en abundancia, riqueza y diversidad, pareciera ser que también estamos induciendo resistencia a la insulina y obesidad y favorecemos tejido adiposidad como tal. Prebióticos. ¿Por qué mencionar prebióticos en obesidad? Porque finalmente esa es la fuente dietaria que va a hacer que nuestras bacterias trabajen de una o de otra forma. Sabemos que a nivel del epitelio la presencia de bifidobacterias estimulada recuerden que los prebióticos son el sustrato que usan algunas bacterias para bien, están relacionados con la liberación o con la producción de péptidos similares a glucagón tipo 1, tipo 2 y podemos explicar a lo mejor esteatosis, alteraciones en la sensibilidad de la insulina, señalizaciones aberradas de la insulina, lipogénesis, inflamación, alteraciones pancreáticas esto es a nivel hepático, alteraciones pancreáticas a nivel de insulina o de los islotes B pancreáticos, o bien el depósito graso a nivel de los adipocitos, o esta compulsión por comer y la falta de saciedad. ¿Tiene que ver con esto? Sí. Como ustedes pueden ver, en el 2006 se hizo este gráfico de qué es lo que sucede con la microbiota intestinal, con comensales específicos y desde qué trasfondo se está trabajando en ciencia básica y en aspectos clínicos. Ejemplos clínicos, nos vamos a ir, por favor, en adiposidad. Se están trabajando desde el punto de vista con bacterias a nivel de ingeniería. Recuerden que E. coli es una bacteria con la que se puede trabajar desde el punto de vista de ingeniería, pero también a nivel de los islotes pancreáticos para enfermedades que tienen involucro en el síndrome metabólico con suplementaciones probióticas. Este gráfico ya lo vieron en la plática anterior, pero lo importante es que son las posibilidades que tenemos de intervención en síndrome metabólico y en obesidad. Voy a entrar en un terreno muy escabroso porque finalmente implican intereses comerciales. Hemos recibido un bombardeo por parte de nutriólogos, nutricionistas, en relación a no ingerir un carbohidrato que finalmente vaya a ser sintetizado. Sin embargo, hay mucha y suficiente evidencia en la literatura, en modelos animales, en modelos humanos, donde resulta que los edulcorantes no calóricos, el que ustedes quieran, xilitol, sucralosa, fructosa, aspartame, acesulfame K, están relacionados con la producción de bacterias o de una microbiota que favorecemos, pues una microbiota resistente a la insulina y diabetogénica, con tal de no tener una ingesta calórica aparente. Toda esta evidencia en la literatura ustedes la pueden encontrar y prácticamente dejar la idea de que los edulcorantes no calóricos están asociados, de acuerdo a lo que dice la literatura. Hay 2 trabajos de Suez muy importantes donde ha demostrado que impacta en una microbiota que puede tener un perfil obesogénico. ¿Y qué probióticos? Recordar que deben ser organismos vivos. No lo tenemos, no existe. Soy la primera en comprarlo en cuanto salga. Akkermansia mucinífila. Akkermansia mucinífila es una bacteria que por su nombre, como ustedes lo pueden ver, tiene atracción, tiene tropismo por el moco intestinal. Si la barrera está mal constituida por una capa delgada de moco, entonces Akkermansia no se queda. ¿Quiénes favorecen Akkermansia? Ciertos suplementos prebióticos. Lo que sí sabemos es que de Akkermansia mucinífila el paciente obeso prácticamente no tiene Akkermansia, la tiene depletada, y en cambio el paciente delgado tiene una mayor producción de Akkermansia. ¿Y esto qué tiene que ver o en qué tiene que ver? Resulta que Akkermansia mucinífila tiene que ver con esteatosis hepática, si no se tiene, con inflamación hepática, con resistencia a la insulina, con inflamación, con diabetes tipo 2, y nos deja y nos sugiere que la acción de Akkermansia puede tener este efecto visible de a lo mejor delgadez, pero sí de impacto antiinflamatorio y de salud. Akkermansia mucinífila se está trabajando desde hace varios años con el intento de ser sacado a mercado como un agente probiótico. Sin embargo, es una bacteria muy lábil, es anaerobia totalmente,
y depende para que viva, para su presencia y proliferación de la presencia de moco intestinal. Y si no hay una barrera intestinal que la tenemos que ir trabajando desde un trasfondo dietario, resulta que la Akkermansia no se queda. Y volvemos a escenarios básicos que hemos estado mencionando, que al menos yo lo he mencionado cuando aproveché una intervención en una pregunta, es: retomemos el aspecto de vida en el que estamos. Somos seres humanos, no somos personas raras, no somos astronautas, no somos marcianos, y tenemos que comer lo que la naturaleza nos da en el perfecto equilibrio en el que nos lo da. Si esto sucede, pues resulta que tenemos prácticamente una microbiota que va hacia la eubiosis, y en concreto hacia Akkermansia parece ser que puede ser el gran modulador de nuestra microbiota, con impacto en salud en distintos órganos: hueso, salud, inflamación, cardiometabólico, y básicamente sabemos que Akkermansia mucinífila tiene impacto en la salud. Está ausente si la dieta es hipergrasa, si hay obesidad y si hay diabetes, y tenemos mayor permeabilidad, mayores lipopolisacáridos, mayor endotoxemia, mayor resistencia a la insulina. En cambio, si tenemos mucha Akkermansia, porque comemos buenos prebióticos, porque hacemos ejercicio, porque ingerimos alimentos que tengan contenido, no suplementos, alimentos que tengan contenidos en omega 3, si mantenemos una actividad física, si usamos metformina, por ejemplo, o si bajamos de peso, sube Akkermansia mucinífila. Y, por supuesto, todos los parámetros inflamatorios bajan, por lo tanto, la consideramos una bacteria positiva, que además tiene la cualidad de favorecer enterohormonas por estímulo de neuropéptidos y de neuroreceptores, e inclusive uno de ellos no solo muscarínicos, sino también endocannabinoides. Esta es una fotografía microelectrónica, de Akkermansia mucinífila, donde se muestra el gráfico. Bueno, es un poquito difícil que lo vean, pero ¿qué es lo que sucede con Akkermansia a nivel del lumen, a nivel de la barrera intestinal y en la respuesta directa inmunológica? Y todo parece ser a favor. Este gráfico, la intención no es leerlo, pero aunque ustedes no lo crean, sé que no se logra ver. Todo este lado izquierdo nos habla de, por ejemplo, individuos sanos, la obesidad, sobrepeso, individuos delgados, obesidad, y yo tampoco lo veo. El punto es que esta tabla es de cómo Akkermansia tiene estudios en modelos animales donde ha funcionado de manera significativa en todos los aspectos. Aquí ya se ve un poquito mejor. Sobrepeso, obesidad, delgadez, mujeres obesas, diabetes tipo 2, sobrepeso, pero son estudios que sí nos han mostrado que hay evidencia, y por lo tanto todo el mundo y toda la industria farmacéutica está detrás de Akkermansia mucinífila. Este gráfico solo es para demostrar cómo ante enfermedad y ante salud hay cambios en los distintos escenarios. Hemos hablado mucho, por ejemplo, de la producción de ácidos grasos de cadena corta, pero si les digo que hay bacterias que tienen que ver con incremento de lipopolisacáridos, con riesgo cardiovascular, con inflamación hepática, con incremento en los transmisores de la producción de transmisores de la MAO, en un deterioro cognitivo, más que declinaje, en un deterioro cognitivo, en resistencia a la insulina, y cómo intervenimos y favorecemos este escenario, por ejemplo, con el uso de supresores de ácido, con antibióticos, con una dieta alta en grasas y en azúcares, o con un excesivo consumo de proteínas, y cómo alteramos el pH. Este es el lado enfermo. Pero ¿qué sucede? Si nosotros modificamos la cantidad de fibra dietaria, las cepas probióticas, vamos a tener beneficio y impacto en antioxidantes, ácidos grasos de cadena corta, disminución de indoxil sulfato, e impacto en el metabolismo de los lípidos, como un efecto antiinflamatorio a nivel del intestino, en la reducción de riesgos de algunas enfermedades y en la sensibilidad de la insulina. Aunque no lo crean, 11 metros de intestino, 7 metros, de 7 a 9 metros de intestino delgado a 2 metros y medio de intestino grueso, son prácticamente los que nos rigen en un estatus de salud y de enfermedad. La obesidad, entonces, está relacionada con cambios en la microbiota intestinal. El impacto en la microbiota intestinal por probióticos y prebióticos modula el control de la barrera intestinal, la inflamación que conocíamos o que describimos como endotoxemia, la función endocrina relacionada con la compulsión, la necesidad de comer, leptina y grelina, la energía del metabolismo, el incremento de hormonas intestinales, de péptidos ligados a glucagón. El futuro: no tenemos un probiótico, sabemos que bifidobacterias ayudan, pero no tenemos el probiótico para obesidad
La industria está trabajando en ello, en concreto en Akkermansia mucinífila, por supuesto en Fecalibacterium prausnitzii. Algunos bacteroides son las especies que más se han estudiado con un gran potencial de impacto en la salud, como se les ha llegado a considerar como biomarcadores y parecieran ser el potencial de tratamiento, modificando otros aspectos de la microbiota para la obesidad. Este año ha sido el primer año. En junio 27 se hizo el Día Internacional de la Microbiota. A partir de este año, cada 27 de junio, se va a festejar, a celebrar, no lo olviden por favor, la microbiota, en un contexto donde realmente debemos entender que somos diversos. Somos diversos como seres humanos, pero estamos perfectamente relacionados con los animales, con las plantas, con la tierra, con el agua y con los alimentos. Por eso nos conformamos como humanos. Esto es el Día de la Microbiota y recordar que desde el punto de vista de neurogastroenterología cada vez sabemos más gracias a las bacterias que están habitando nuestro tracto digestivo. Muchísimas gracias por su atención.